¿has sentido alguna vez alguna carga? O sea, que diga ya, o sea, ya, ¿verdad? Es mucha gente o muchas oraciones. Soy teólogo, también doy gracias a Dios, tengo una licenciatura en teología. Ojo, ¿eh? Sin embargo, cuando Dios te manda, Dios paga. Amén. Amén. Decía, ay, habla y hasta fuego del cielo cae o... ¿Dónde paso a cobrar? ¿Qué es lo que lo motivó a usted para hoy en día ser un pastor? Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí, plática entre hermanos, disfrutando de un viernes más. Y bueno, tenemos un invitado muy especial, pero bueno, también tenemos invitados no tan especiales, pero que amamos, como José, como, Presente. como mi amigo Leo, y el invitado especial, nuestro pastor Uriel Ponce. Hola, hermanos. Amigo, te cedo la palabra. Bienvenidos a Plática entre Hermanos. Chicos, estamos aquí otra vez, otro viernes. Gracias a Dios. Gracias a ustedes porque nos ven. Los amamos. Y como ven, tenemos un invitado de lujo, nuestro amado pastor, Sí, el sí. pastor Uriel Ponce. Sí, señor. Después de mucho tiempo, nos dio la oportunidad de tenerlo Nos aquí. agendó, Prometida es deuda. pero aquí estamos, gracias a Dios. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Me siento contento de estar aquí. Creo que están haciendo un trabajo hermoso para Dios, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y los puso a ustedes Amén. y les dio ese placer de trabajar para Él. Y me siento honrado. Gracias por la invitación. Gracias también por compartir la palabra a todos los amigos, a todos los interesados, a la familia y al pueblo de Dios. Gracias Amén. por la invitación. No, es un placer, pastor, tenerlo aquí con nosotros. El llenarnos, el escucharlo tanto tiempo nos ha motivado a poder compartir la palabra como usted la comparte, ¿no? Con amor, con pasión. Y queremos seguir haciendo esto entre amigos, o sea, una sana convivencia, perdón. Entonces, pues queremos seguir, vaya, obrando para Dios, obrando para muchos jóvenes y vaya, poder responder esas preguntas que a lo mejor se les hacen un poco complejas o que este mundo te puede ofrecer cosas que a veces son complicadas, ¿no? Así es, la verdad es que en todos nuestros episodios le comentamos de usted, pastor. Es que nuestro pastor Uriel dice esto, es que nuestro pastor nos cuenta esto. Y muchos decían, pues, ¿quién es este tal pastor, no? ¿Quién es este pastor tan ansiado, no? Y Ni hasta existe, aquí, ¿no? Ni existe. ni existe, ha de ser historia, ¿no? Ha de ser fantasía. Pero aquí Sé que nos vemos todos de la edad, pero sí soy su pastor. Y no, chicos, pues sin más, esperemos igual que este capítulo sea de edificación para ustedes. Recuerden, no lo hacemos para nosotros, no queremos ser famosos, sino queremos que Cristo sea reconocido, que sea glorificado, y esperemos que por medio del testimonio que nuestro pastor vaya a contar hoy, pues Dios pueda revelar a ustedes que no hay nada imposible para Dios, que toma, con todo respeto, No, todo de lo más respeto. vil y menospreciado, Dios puede sacar algo hermoso y precioso. Así es. Así que pues y estamos aquí. así Bueno, hablando Y- de vil y menospreciado, ¿qué le parece si empezamos? es, amigo. Hay que Sí. empezar. Y bueno, chicos, nuevamente les presentamos al pastor Uriel. Y Paz, aquí vamos a empezar a hacer unas preguntas. Unas preguntas de su historia, de cómo fue que conoció a Dios. ¿Cómo fue que Vengo Dios lo... amenazado completamente de que me van a hacer muchas preguntas y estoy en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta, de dar nada de que esto no me preguntes o aquello. No. Vamos a hacer una charla abierta, una buena plática para que ustedes también sepan lo que es realmente el ministerio, de qué se trata y qué se hace aquí. Creo que trabajamos para Dios y lo que se responda siempre va a ser por el respaldo de Dios, siempre. Amén. Amén. Y Muy- ¿Inicio? Muy bien, pastor. Pues la primera pregunta. ¿Qué es lo que lo motivó a usted para hoy en día ser un pastor? ¿O qué lo llevó a ser un pastor? así es. Bueno, siempre desde pequeño yo sentí un llamado de Dios. Mi padre me llevaba a la iglesia católica y él fue católico 45, casi 50 años y nos llevaba a la iglesia y desde pequeño me gustaban las cosas de Dios. Cuando fui creciendo, bueno, pues nos separamos, todos agarramos distintos caminos y yo hubo un momento en que enfermé, me sentía yo muy mal, caí en una depresión severa, tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad
y esas son cosas terribles, son muy difíciles de sobrellevarlas. Hubo un momento en que ya no sabía qué hacer con mi vida, ya decía, Señor, ya o me llevas o me voy yo contigo, o qué hago, ¿no? O O te yo solo me alcanza. mando, no sé, O te Se sentía alcanza. muy mal. porque es algo terrible, no se le decía a nadie. Si alguien está pasando también por depresiones, por ansiedades, por ataques de pánico, y desean alguna consejería fuera de esto, con mucho gusto la doy, porque solamente lo puede decir el que ya ha pasado por eso. Una persona no puede hablar de la depresión o de los ataques de ansiedad o pánico si no han pasado por eso, es algo terrible. Bueno, pues eso me llevó Oiga, a orar, a entregarme al Señor, empecé a buscar más del Señor, busqué una iglesia cristiana, los pastores me oraban por mí, pero no pasaba absolutamente nada porque había algo dentro de mí que no estaba bien. Y eso fue lo que realmente me hizo buscar cada día más de Dios, congregarme en una iglesia y luego escuchar el llamado del Señor que quería que yo le sirviera. oiga, pastor, Eso aquí hace yo cuántos tengo años una fue. pregunta aquí para él. Sí. Bueno, me viene una pregunta. ¿Usted cree, porque casi siempre pasa eso, ¿no? De que por una prueba, por una enfermedad, casi siempre llegamos a Dios. ¿Qué piensa de eso? ¿Cree que la prueba en la que usted estuvo o vaya ese proceso que estaba viviendo fue lo que lo acercó a Fue un Dios? detonador. Sí, O sea, fue la mecha, fue el... sí, creo que todos, nadie va a la iglesia porque quiere ir, nadie. Todos tienen que pasar por algo grave para buscar a Dios. Qué fuerte. Qué hermoso es de verdad que todos fuéramos a la iglesia porque, amo al Señor y voy a acercarme porque sé que Dios me ayuda y eso es una mentira. No quiero englobar que es el 100% de las personas, pero en la gran mayoría de las personas necesitamos que Dios nos ayude. La misma Biblia dice que buscaban al Señor, ¿por qué? Porque sanaba, porque les daba de comer. Realmente no lo buscaban porque decían es el maestro, es Dios, es el hijo de Dios. No, buscaban al maestro porque querían el milagrito. Por eso, de alguna manera, hasta el día de hoy, la mayoría de personas se acerca al Señor así. ¿Y está mal? No. Simplemente Dios usa esa circunstancia para poder cubrirnos, ayudarnos, protegernos y cumplir el propósito que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Pero contestando a tu pregunta, David, es real. O sea, sinceramente, la mayoría de personas lo buscamos porque necesitamos ser ayudados. No, es difícil lo que comenta el pastor, ¿no? Es algo cierto, pues nadie va a Dios, desgraciadamente, pues así somos. El ser humano no va por iniciativa, más bien no presentamos iniciativa. Sí, pastor, menciona que usted pasó por una enfermedad grave. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuántos años tiene eso? Tiene aproximadamente 15 años. No es como, ¿sabes? No es una enfermedad como tal corporal. Es una enfermedad espiritual, es una enfermedad de la mente, que primero empieza en la mente, pero después eso atrae los dolores corporales. Ya empiezan dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de hombro, ya no te quieres levantar, empiezan cansancios. Entonces, sí empieza como una enfermedad espiritual, bíblicamente hablando, está en Deuteronomio 28, donde dice que por la desobediencia y por andar haciendo cosas indebidas a Dios, entonces en nuestra vida vamos a pensar que depende de nosotros mismos, no vamos a querer que llegue la noche y cuando llegue la noche queremos que llegue la mañana, todo eso está en la Biblia. Sí, Entonces, sí nos lo menciona la Biblia eso. así es, lo menciona la Biblia. Entonces, más que nada para mí, no solo es una enfermedad corporal o de la mente, sino realmente hay algo malo que entra dentro de ti y Dios no es que Él te lo ponga, sino Dios usa esa circunstancia que ya está en ti para ayudarte y para llevarte a sus pies. Ya tiene de eso, ya tiene yo creo que unos 15 años. Ya lleva bastante tiempo. Pero aún así, damos gracias a Dios por todo lo que nos da, porque eso nos puede llevar a lo que hoy nuestro pastor es, gracias a Dios. Otra pregunta. ¿Qué es lo más difícil para usted dentro del ministerio del pastorado que ha encontrado? Que ha dicho, Esto, ¿en ¿qué qué ha me dicho? metí, no? Ay, O, santo o Dios. ya ¿en no qué me metí? quiero, o ya no quiero, los de la alabanza. Mira, yo creo que para mí lo más difícil ha sido tratar con las oraciones de las personas. Porque la gente me dice, pastor, ¿puede orar por esto? ¿Puede orar porque no tengo trabajo? Sí, oramos, ¿no? ¿Puedo orar porque no me he sentido un poco mal? Sí. Pero cuando yo era inexperto, cuando iba iniciando mi ministerio, recuerdo bien que una persona que estaba muy enferma de cáncer, tenía cáncer de cuello, aquella hermana, me dijeron que orara por ella y yo oré por ella y le puse mis manos y cuando oré por ella, el cuello me dolió mínimo 3 meses. ¿Por qué? Porque la carga de las personas tú la tomas. Sin embargo, la Biblia dice que no, que nosotros debemos de poner las cargas en Cristo.
Y Amén. cuando nosotros tomamos esas cargas y nos las ponemos encima como pastores, estamos mal. Y fue lo que me pasó y por eso, Gota, que me es que ha sido lo más difícil. Al día de hoy ya no, pero en el momento lo sentí muy difícil, era orar por las personas que estaban pasando por una situación muy difícil, como un cáncer, como una enfermedad donde ya no había sanación, ya les habían dicho que estaban desahuciados, pues esos son dolores muy fuertes, o un niño atropellado, o un niño enfermo también, son dolores muy fuertes, o un anciano que no tiene para comer. O sea, todas esas cosas que uno viene y lo cargamos, para mí son cosas difíciles. Al día de hoy he aprendido a que todo se le pone en Cristo y las cargas son del Señor. Nosotros solamente somos personas que oramos y ponemos las cargas delante de Dios. Creo que para mí ha sido lo más difícil. No, hombre, Qué interesante. no me lo había Ha- imaginado. Ha de ser muy difícil porque pues, usted tiene una congregación grande y sí que llega una persona, pastor, ¿puede orar por mí por esto? ¿Puede orar por mí por aquello, por aquello? Ha de ser difícil como que estar en tu semana y no acordarte de, ay, ¿cómo está esa manita, no? Y de repente estresarte, preocuparte, la verdad sí ha de ser difícil, pero como bien lo comenta, pues las cargas las debemos de poner a Dios. Sí, ya con la madurez del tiempo te das cuenta que pues solamente nosotros como seres humanos o como ministros solamente es orar. No podemos interceder porque la palabra interceder está incorrecta. El único que intercede por nosotros es Jesús. Nosotros oramos, no intercedemos. Él intercede en el Padre. Nosotros oramos y ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es la que debemos de aceptar. Entonces eso nos hace que estemos más en paz. Y eso es lo que me ha pasado. Hombre, Porque imagínate cargarla el peso de 100 congregantes, era lo que de te iba a 200 congregantes, y luego que no están De tan por sí con los de ligeritos. tu alabanza, ¿cómo va a estar? Más que nada porque hay iglesias de 1000 congregantes, 2000. Nosotros tenemos una iglesia no pequeña, tampoco no muy grande, pero puedes interactuar más con la congregación como pastor. Hay iglesias de 1000 personas donde ni siquiera la gente conoce al pastor. Sí. O ni Ni vuelves a ver a esa siquiera el persona, pastor ¿no? se baja o puede convivir con las personas. Él ya hay gente de oración, hay gente, pero no pastorean, sino predican. ¿Crees eso correcto? Sí, sí, es correcto también, porque realmente he hablado con amigos que el día de hoy son pastores y ellos me han dicho, yo no soy pastor, yo soy predicador, porque a mí no me hables de pastorear a la gente. Yo me paro en un púlpito y predico. Y es válido, pero sí es válido, pero en realidad es muy distinto un predicador a un pastor. El Claro. pastor guía a las ovejas, platica con ellas, les ayuda, se preocupa por ellas, si ya comió, si no ha comido, si está enfermo, hay que cargarla, hay que llevarla. Entonces, nosotros con nuestra iglesia de 200, 150 o 250 personas, es lo que hacemos realmente, pastorear, ayudar, llevar, cargar, sustentar. Eso es lo que hacemos. O sea, por eso sí es difícil predicar Y a pastorear. pastorear. Y lo hacen paz. Y una última pregunta antes de que continúes. ¿Has sentido alguna vez alguna carga? O sea, que diga ya, o sea, ya, ¿verdad? Es mucha gente o muchas Te oraciones. quiera tirar. O que todos vienen a mí porque vemos cada domingo, ¿no? O sea, acaba la avance. Sí, claro. No, es que sí, así es. Entonces, o sea, ha llegado un punto en el que usted dice, no, sabes que ya me voy. Ya no Sí. puedo más. Sí, sí, porque uno luego está aquí, termina el servicio y lo abordan, ¿no? Y Con lo todo respeto abordan para los y de hermanos. repente es un abrazo y bueno, ya no había abrazos, pero antes o al día de hoy que ya hay un poco más de abrazos, saludos, hay veces que la gente pues se te acerca más, ¿no? Y también hay amores que matan, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Pues una oveja, dos, tres, o saquen una cita. Pero sí, hay momentos en que sí ya mejor quisiera salir huyendo. Y no porque uno sea una celebridad, porque a veces se torna así, ¿no? Los pastores ya no son pastores ni hay humildad, sino ya son celebridades, ¿no? Que es Sí. completamente erróneo. Nosotros somos simples siervos inútiles Servidores. que solamente hacemos para lo que Dios nos manda. No somos nada, no valemos más que el que viene a limpiar, no valemos más que el que está allá afuera barriendo. Nosotros valemos lo mismo porque la sangre de Cristo pagó por él y pagó por nosotros. Simplemente servidores para Dios. Pero de alguna manera en el puesto donde estamos, pues a veces sí quisieras un poquito más de espacio, ¿verdad? Pero no, para eso estamos y para eso, dirían por ahí, para eso te alquilas, ¿no? Que no se vayan a sentir los hermanos, ¿no? Es tu chamba. Sí, no se trata de eso, lo es cosa, hacemos es con mucho cotorreo. amor. Y para los que nos conocen de nuestra hermosa iglesia cristiana amada, somos una iglesia de amor que lo que hacemos es tratar de ayudar siempre a nuestras ovejas. Exactamente. No, hombre, que es difícil ser pastor.
Yo no sabía, yo no sé ustedes chicos, ¿sabían esa diferencia entre un predicador y un pastor? O sea, sí, obviamente sabemos que el predicador es el que predica, ¿no? Pero no que en las iglesias existiera predicadores. Yo pensé que todos eran pastores. Pues yo pensé también que todos los que subían a un púlpito fueran Eran como pastores. pastores o en proceso de O pastores, ¿no? hermanos ya maestros, ¿no? Conocedores de la palabra. Pastor, hablando de pastor, ¿cómo te conviertes en uno de ellos? En un pastor. ¿Cree que se tenga que entrenar o se siente un llamado? Sí, tiene mira, que la Biblia escoger dice algo. que Dios no va a usar un neófito. La Biblia dice que no necesitas ser el más sabio, pero tampoco tienes que ser un neófito, una persona que no conoce. Tienes que conocer de la palabra. En este caso, nadie se puede ser pastor porque diga, yo ya voy a ser pastor. No, la Biblia dice que nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Necesitas ser llamado por Dios, sentir ese llamado, decir, yo quiero servirle a Dios. Y Dios ya, ¿qué hace? Te capacita. Dios no capacita a los inteligentes, Dios capacita a los que tienen un corazón dispuesto a Pues, servirle a Él. Amén. Por eso dice que Dios no usa a los sabios, sino a lo más vil y despreciable, al que tiene el corazón bien dispuesto y siente un llamado, entonces a ese es al que capacita. Vaya, qué hermoso, ¿no, chicos? Bueno, a mí se me hace hermoso esta palabra porque esto nos da, al menos a mí me rompe el paradigma, ¿no? De que muchos pensamos que a veces incluso los hijos de los pastores son los que son los sucesores de ellos, pero no siempre es así. Nacer en una cuna cristiana, ahora nos damos cuenta que no nos garantiza ser un pastor. Así es. Así es, si no, no porque yo sea el pastor, mi hijo Va a tener que ser el mi hijo pastor, ¿no? Uri va a ser el siguiente pastor, no. Bueno, si Dios lo pone, sí, Ah, pero exacto. no voy a decir, No, hijo, tú no tienes es que como una ser pastor. obligación, La ¿no? Tú obligación. tienes que ser pastor o tú tienes que ser abogado. Él va a hacer lo que Dios quiere que sea, porque es más grande el propósito que tiene Dios para él que los planes que yo pueda tener para él. Y, El y, propósito de Dios siempre va a ser mucho más grande y es el que se debe de cumplir. y como dice, ¿no, pastor? O sea, es lo mismo uno que sirve en la alabanza, que sirve allá afuera limpiando una banqueta. Entonces, el servir a Dios, vaya, engloba desde eso hasta ser un pastor, supongo, ¿no? La Biblia declara, siervo fiel y prudente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Cuando dice siervo, le está hablando al de la alabanza, al predicador, al pastor, al apóstol, ¿no? Que se ponen en un nivel más alto, ¿no? Al apóstol. Le está hablando a todos y todos somos siervos de Dios. Para el Señor no Habla en vamos a general. llegar, habla en general, no vamos a llegar a decir, tú fuiste pastor, al pastor denle la parte del suroeste de África porque él es en otro nivel. No. El Señor mira cada corazón y a cada uno le va a dar su recompensa, Amén. pero a todos nos mira por igual. Muy bien, Oiga, pastor, y aquí yo tengo una pregunta. O sea, nos está diciendo que Dios, usted sintió el llamado de parte de Dios, ¿no? Sí. Entonces, Dios puso de principio todos los medios, o sea, le dijo, ¿sabes qué? Ya está tu iglesia, ya está tu grupo de alabanza, tus servidores. Era lo No, ¿Cómo Era fue lo que, que- era lo que le iba a preguntar, pastor. Llega, ¿Es casi difícil, las llaves, ten. es difícil Ajá, armar o sea. una iglesia? O bueno, no armarla. O sea, armarla es Iniciarla, ¿no? iniciarla. no, es muy difícil. Es muy difícil porque Dios te da la tierra y te dice, aquí está, pero hay que luchar por ella. Yo ya te la entregué, pero hay que luchar por ella. ¿Qué fue lo primero que hizo, Sí pastor? luchamos. Yo recuerdo que cuando yo sentí el llamado, yo dije, bueno, si siento el llamado, tengo que capacitarme para ese llamado. Así es. ¿Y qué pasó? Uno empieza con sus raíces del catecismo, ¿no? Porque pues, la mayoría viene de ahí, ¿no? Del catecismo. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre bueno, que todo lo sabe, a quien yo quiero amar sobre todas las cosas, ¿no? Dice el catecismo. Ya después uno Con todo respeto. conoce la verdad bíblica. Pero ¿qué pasa? Entonces, lo que primero vas aprendiendo es quién es Dios, cómo amas a Dios. Pero una vez que quieres conocer más de Dios, tienes que leer la palabra de Dios. Porque aquí está escrito todo lo que Él nos dejó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces necesitamos conocerla. No porque nos aprendemos el Salmo 23 o el Salmo 91 o porque tengo el Salmo 91 abierta la Biblia en mi casa, seguramente el demonio va a llegar y va a decir, no, el Salmo 91, huyamos, no entremos en esa casa. La Biblia está abierta, vámonos. Sí, no, el diablo no va a entrar cuando sabe que hay un guerrero hijo de Dios que lucha para que el Señor tenga un lugar en su casa, en su familia. No porque tengamos el Salmo 91 o nos aprendamos el Salmo 23.
Entonces, ¿qué pasó? Y me capacité, soy teólogo, también doy gracias a Dios, tengo una licenciatura en teología. Ojo, ¿eh? Entonces me puse a estudiar, me metí a estudiar teología. Una vez que estudié ahí en el seminario bíblico, entonces dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cuántos años fue de carrera? 6 años y Wow. hago mucho más, ¿no? Ay, no Pues sé. es una licenciatura, ¿no, Paz? Es una licenciatura, sí, teología. Más. Entonces cuando terminé dije, wow, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque hay muchísimas personas que estudian teología y cuando terminan se acabó, lo único que se llenaron fue de conocimiento. Pero cuando tú ya conoces de Dios, tienes que servirle a Dios. Entonces dije, wow, ¿qué hago, verdad? Entonces recuerdo que el Señor, yo creo y sé por fe que fue la voz de Dios que me dijo, sírveme, abre una iglesia. Wow. Entonces busqué un lugar donde abrir una iglesia, me fui a un salón, busqué otro salón, hasta que el Señor me dijo, es aquí. ¿Y qué pasó cuando me dijo es aquí? Él puso los medios. Cuando llegué al salón, me prestaron equipo de audio, me prestaron cocina, me prestaron sillas, me prestaron pantallas, proyectores y solamente pagábamos una renta a un costo muy bajo. O sea, el Señor abrió las puertas y puso los medios. De lo cual, ¿qué pasó? Pues éramos 5 personas, 6 personas. ¿Es fácil? Entonces, no, es muy difícil. No es lo mismo cuando ya tienes una iglesia constituida de 500 personas y vas a abrir a otra que dices, bueno, necesitamos apoyo, váyanse 100 para acá. Abres una iglesia con 100 y empiezan a trabajar, a predicar el evangelio a una persona, a dos, le invitamos a la iglesia y llega esa persona a la iglesia y ven 5 y dijo, ay, no, yo no quiero estar aquí porque me gusta donde haya mucha gente. Entonces, ¿qué pasó? Pues fue mucho trabajo, muchas lágrimas, muchas horas de estar de rodillas ante el Señor. La iglesia fue caminando, fue creciendo, 10, 20, 30, 50, 100, 150, y así va creciendo las iglesias, pero ¿con qué? Con fidelidad. Si yo en su momento hubiera dicho, se acabó, yo ya no voy a seguir caminando con el Señor porque no me ayude en nada, pues no estuviéramos aquí. Sin embargo, cuando Dios te manda, Dios paga. Amén. Oiga, La verdad pastor. es que, perdón David, que te interrumpa, y David, Leo y yo somos testigos de que cuando Dios te manda, paga, porque en este podcast, pues a lo mejor lo ven, ya están sentados todo, pero hay mucha gente atrás involucrada, desde que pone el play al cámara, video, que ve el audio, las luces, El que dicta. y al que dicta, pero... Edita. ¿Eh? ¿Edita o dicta? ¿Te dicta? El que edita. A él le dicta. Ah, le Ahí le dicta. editan, pero es el que editan. Y llegamos nosotros, los tres, y dijimos, pues ahora, ¿cómo nos hacemos, no? Y le dimos la idea a nuestro pastor, y pues nos dieron todo, las luces, con lo que vuelvo a decir, y sí, Dios pone todos los medios. Y aquí estamos sentados. Oiga, pastor, aquí yo retomando la pregunta, o sea, llegó un momento o llegó un punto de su vida en el que decía que había 5 o 4 personas que dijo, no, sabes que esto no es, o me equivoqué, o a lo mejor yo pienso que fue una emoción Yo había mía. tenido ganas de echar reversa o ya. Ah, o que dijo, Así no, que, sabes ay, qué, muere. ya. Sí, sí, porque pagábamos en ese entonces, estamos hablando hace más de 10 años, pagábamos, recuerdo que era una cantidad de 5,000 pesos de renta y éramos 5 personas o no sé, 8 digamos, y gente muy humilde, ¿no? Y para pagar ese lugar era difícil. Entonces yo trabajaba y gracias a Dios a través de mi trabajo sustentaba la renta, yo pagaba la renta porque el Señor me había sanado de la depresión, de los ataques de pánico y cuando pasó todo eso me capacité y trabajé. Yo dije, el Señor, yo le voy a servir y aún con lo mío voy a poner de lo mío. Entonces yo empecé a pagar la renta y de repente me corren del trabajo. Entonces dije, ahora ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta? Entonces llegó la renta y no teníamos para pagar. Y yo me acuerdo que me hinqué al Señor, le dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque creo que fueron mis emociones. Creo que fue lo que yo quise, creo que no era como tú lo querías, porque si hubieras querido realmente, tú hubieras puesto los medios. No me hubieran corrido. Y yo creo que, Señor, voy a tener que Echar reversas. echar reversa y cerrar el lugar, ¿verdad? No inventes. Qué difícil. Y recuerdo que había otro siervo que el día de hoy ya es pastor, que es el pastor Abraham. Amén. Él en ese entonces servía a mi lado, hombro a hombro trabajamos en la iglesia y recuerdo que el siervo era estudiante del Politécnico. Ahora es un ingeniero en telemática y recuerdo que el pastor me dijo, le comenté en ese entonces, porque por supuesto no era pastor, era un estudiante, y le comenté que no teníamos para pagar la renta y él tenía un grupo, una célula de jóvenes, de estudiantes ahí en el Politécnico. De 21, 22 años. Sí, ¿no? pues eran estudiantes también de ingeniería, pero les compartí el evangelio. Y recuerdo que esa tarde o al siguiente día llegó y me dijo, pastor, no te preocupes por la renta,
con el grupo, con la célula que tenemos allá en la universidad, aquí está lo de la renta. Wow. Qué hermoso. Y me lo entregó Increíble. y el Señor pagó. Bueno, amén, se pagó y Amén. seguimos con la iglesia. Llegó un mes, me estoy alargando un poquito porque este tema No me se preocupe, encanta, lo No, amo. está bien, pastor. Amo este tema porque es uno de los de las cosas que yo vi la mano de Dios una proeza. poderosa, o sea, donde vi la mano de Dios poderosa cuando que me dijo, yo te mando, yo pago. Llegó el siguiente mes, no había para pagar la renta. Otra vez, otra vez. Pero como ya no había el mes pasado, dije, en ese entonces, como ya me habían corrido, empecé a buscar otro trabajo. Y no me llegaba otro trabajo, y no me llegaba, y no me llegaba. Metí varias solicitudes y no llegó. Llegó el momento de la paga, Sí, soy. y llegó el momento de la paga de la renta, y dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y recuerdo que era un día 12 de la noche, y dije, voy a meter la última solicitud de empleo. Si no me hablan de esto, ya ahora sí cerramos, ¿no? Meto la solicitud de empleo, me hablan 8 de la mañana, que vaya a una entrevista, voy a la entrevista de trabajo, y recuerdo que me dicen, bueno, el trabajo consta de esto, vas a ser el jefe del almacén, vas a dedicarte a esto y a esto, vas a surtir, porque trabajo en una empresa que se llama Stanhope, vas a surtir las recetas, digamos, de cada producto de almacén. Está bien. Y me dijo, tu sueldo va a ser de 7,000 pesos mensuales. Y le dije, correcto, no hay problema. Dije, 7,000, pago 5,000 de renta, mis pasajes y mis comidas, ¿no? Dije, con eso Salgo, es salgo suficiente. rayando, ¿no? Salgo bien. Ahí va tablas. Salgo bien. Pues ya hice mis exámenes, todo, ya me dicen, ¿sabes qué? Te quedaste sin problema, vete a firmar tu contrato. ¿Qué pasa? Y sí, dije, amén, ¿no? Gloria a Dios, Pero aleluya, con ¿no? Dije yo, ¿no? Vámonos, voy a firmar el contrato, me dan mi contrato, y cuando leo mi contrato, 13,000 pesos. Y yo dije, wow. Pues firmo. No, yo dije, ¿le digo o no le digo? No, ¿qué tal si le digo y no me quito nada de sueldo, no? Le digo, no le digo nada. Después dije, no, sí le tengo que decir, ¿no? Y sí le dijo. Y le hablé a la ¿Por qué le licenciada. dijo? Le hablé a la licenciada y le dije, oiga, creo que mi sueldo está mal. Y me dice, ¿por qué? No es posible. ¿Qué te ofrecieron más? Y le dije, no, en realidad no, me ofrecieron menos. Y me dice, no, es que no puede ser porque ese puesto, ese sueldo se le asignan 13,000 pesos. Entonces, firmé. Amén. No, recuerdo perfectamente, 13,200. Hasta le Lo tomó firmé. foto al pastor. Sí, Tengo la foto. y firmé y recuerdo que venía en el camión, porque eso fue allá por la glorieta a Colón, y venía en el camión y recuerdo perfectamente aquella voz del Espíritu Santo que me dijo, cuando yo le dije, gracias Señor, porque ahora no solo tengo para pagar la renta, sino va a sobrar algo para mí. Y recuerdo la voz del Espíritu Santo cuando me dijo, cuando yo te mando, yo pago, yo no necesito que tú pongas de tu dinero, yo te doy de lo mío. No inventes, hasta sobreabundó, ¿no? O Y sea, a partir de ese momento tremendo. ya no faltó la renta mes tras mes, porque pues trabajé un buen tiempecito ahí en esa empresa, mes tras mes se pagó la renta y fue creciendo y fue creciendo. El día que salí de ahí por cuestiones, hubo problemas, corrieron a mucha gente, como siempre, ¿no? Ponemos recorte de personal, ¿no? Recorte de personal, me fui. En ese momento ya la iglesia se sostenía sola. Amén. Entonces, hasta el día de hoy, el Señor tenemos nuestra iglesia propia, tenemos nuestras sillas bien acoginaditas, es algo maravilloso y creo que cuando Instrumento. manda el Señor, Él paga. pero Vaya. aquí bien dice, ¿no, pastor? O sea, como dice, o sea, gracias a Dios, pues Dios ha provisto de una iglesia, de sillas, de un piso, pero ¿qué tan difícil fue eso, no? Instrumentos. Sí. O sea, ¿qué tan difícil fue? Porque, o sea, este lugar a poco ya venía así, con todo pagado. No, de, no, de bueno, paquete pues. como en Chabelo. Ya con silla. Todo. Bueno, mira, la verdad es que tenemos una iglesia bonita, Amén. Amén. porque donde está el Espíritu de Dios, hay provisión. Amén. Y creo que cuando Dios respalda la obra, la tenemos que tener hermosa porque no es para nosotros, es para el Rey. Y el Rey entra en esta iglesia. Y sí, cada domingo y cada miércoles se hace presente aquí. Por eso tratamos de tener nuestra iglesia lo más bonito que se pueda. No porque tengamos, porque en realidad pues, es una iglesia donde estamos en una zona donde ya hablaremos de diezmos, Ya hablaremos. de A esto todo esto, vamos, ¿verdad? Pat. Más adelante. Entonces, ya hablaremos de esas preguntas incómodas, pero Ese es lo bueno. lo que se puede hacer es para Dios, se lo ofrecemos con Amén, mucho amor. amén, Padre. Amén. La verdad es que es un tiempo hermoso, pastor, estar aquí con usted. Le damos gracias a Dios por su vida, por conocerlo un poquito más. Yo sé que pues les encantaría conocerlo más, ¿no? Su familia, todo, ¿no? Lo que conlleva. Chicos, ¿tienen una pregunta?
No, para nada. Yo creo que. No, Yo pues tengo- que yo tengo varias hay preguntas, infinidad, la ¿verdad? ¿A poco quién no quisiera tener al pastor? A mí, yo cuando estaba, se puede decir como de congregante básico, que nada más llegaba los domingos, me sentaba. A mí me daba mucha como. ¿Cómo se llama eso? Curiosidad. El saber cómo un pastor tomaría los problemas comunes de un hermano. Porque al menos yo así lo veía antes como congregante, ¿no? Los veía así como. Decía, ay, habla y hasta fuego del cielo cae, o no sé, ya ven que luego tiran a las personas. Aquí en esta iglesia no, gracias a Dios. No ponemos el No, no, tren, llegue el no nos pastor y- ponemos atrás para que el Adiós, pastor lo tire. tipo No, para nada. Star Wars. Pero, por ejemplo, yo pensé que los pastores tenían otro modo, otro método para afrontar problemas comunes, ¿no? Obviamente sepas que pues usted también se enfrenta a los mismos problemas, ¿no? temores, De hecho, no está este, exento. Porque pecados. Y eso, ojo, yo creo que como pastor, última pregunta ya, quizá, porque ya no estamos pasando del tiempo. ¿Es difícil para un pastor sobrellevar el pecado? Sí, sí, porque como pastores, y hablo en general, o yo te puedo hablar en mi caso, pues todos tenemos oportunidad de pecar, todos. ¿Y sabes qué quiere la carne? Pecar. Sí. Porque somos seres emocionales. Muchas personas dicen, no, es que no te debe de mover una emoción. Sin embargo, este cuerpo reacciona a las emociones. Esta mente reacciona a las emociones. Por eso debemos de estar bien alimentados con la palabra de Dios, bien orados, para que cuando llegue ese momento en el cual la carne quiere vencerte, permanecer firmes. amén. De hecho, sí, yo creo que muchas personas, y no sé si le ha pasado a pastor, pues yo creo que sí, de que han de decir, es que el pastor no vive lo que vivo yo. Es que el pastor no sabe qué es esto, no sabe qué es aquello. ¿Cómo me puede aconsejar él si no ha pasado de yo, no? Y yo creo que no sé cómo usted enfrenta esas situaciones. Es difícil. Es difícil, pero yo no sé cómo vive la persona, el hermano o la hermana, pero él tampoco sabe cómo yo he vivido. Exacto. Pero Dios sabe cómo vive ella y cómo vivo yo, y Dios nos ayuda a los dos. Amén. Amén. Bueno, chicos, pues ese fue la parte 1, porque queremos Tenemos dividir dos esta partes. parte. Esta fue la parte 1, esta fue una pequeña introducción de lo que es nuestro amado pastor. Conociendo a nuestro pastor. Como ustedes pues lo escucharon, Para que no vayan a decir que es pagado y que nada más nos viene a responder. exacto. Aquí no fue nada Que es del de palero, ¿no? ¿Dónde paso a cobrar? aquí no fue nada de mentira. Lo que se habló fue verdad. Ese es el testimonio vivo de nuestro pastor, porque nos lo ha contado a nosotros, al amigo José, A su madre iglesia. a su amada iglesia, y créanme que nosotros lo vemos. Nuestro pastor es una persona que predica, no con su ejemplo, sino con el ejemplo de Cristo. Obviamente tiene sus errorcillos por ahí, ¿no? Las alabanzas, pues a veces tenemos discusiones de que le Luego gustan se las le va, antañas, luego. a mí las más o menos, a David las más nuevas. Entonces, pero hay detallitos. Pero aún así, nuestro amado pastor, podemos decir que esta iglesia se predica a Cristo. No predicamos, o bueno, Y que se nosotros, vive a Cristo, ¿no? exactamente, no tratamos de vanagloriarnos ni decir nosotros tenemos la palabra, Dios tiene la palabra, Dios es el que provee las cosas, y nosotros gracias a que Dios ha hablado a través de nuestro pastor, lo hemos entendido. Y pues, Así es, chicos, como lo comentamos, esta es la parte 1. En la Sí. parte 2 se viene lo bueno. ahí sí se Prepárense. Se vienen preguntas como. Lo No vamos a digas, ver, no ya lo digas, vamos a no ver. digas. Abajo en la descripción les dejamos las redes sociales. Y recuerden, esto es parte 1 y esto fue. plática entre hermanos. Dios los bendiga.